porque ahora vino el gato y se llevó mi ratón no sé a dónde. Bendito Dios. Vamos a meditar hoy sobre el tema el fracaso de Israel y la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Lo tienen todos? Capítulo 10 de 1 de Corintios, del versículo 1 al versículo 5. Vamos a ver hasta el versículo 6. Amén. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Padre, una vez más te doy gracias primeramente por la vida, por tus bondades, por tus misericordias, por permitirnos, Dios mío, haber llegado a este lugar. Mis hermanos, Padre, que se han esforzado para venir a adorar tu nombre. Eres tú el que recompensa, Dios mío. Entendemos que hay hermanos que no pueden, aunque quisieran, y te pedimos que seas tú con cada uno, mi Dios, porque al final la iglesia, Padre, te pertenece a ti, son tus corderos, son tus ovejas, y te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, te pido que por favor, Padre, en esta preciosa hora nos ministres y que nos hables, oh mi Dios. Para la gloria tuya te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu Hijo, para que tu Espíritu Santo termine la obra, Dios mío, que has comenzado en cada uno de nosotros, hasta el día que Cristo venga por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué el fracaso de Israel y la misericordia de Dios? ¿Sabe que yo no tenía contemplado este pasaje que leí ahorita para hablar sobre el tema que traigo, que es el fracaso de Israel y la misericordia de Dios? Vamos a estar meditando la palabra en el libro de los Jueces. Pero mientras estábamos cantando y estábamos adorando a Dios, yo estaba meditando y no sé, ¿verdad? El Señor traía a mi memoria las cosas que Dios ha hecho en mi vida, lo que ha hecho por mí, lo que ha hecho por mi esposa, lo que ha hecho por mis hijos en el lugar que Él nos tiene, y de las tantas bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Y el Señor me hacía recordar lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en este capítulo 10 de la primera carta. Porque fíjense, ¿de quién estaba hablando Pablo cuando escribió esto? Cuando dice, ¿verdad? Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando escribió? En sí, estrictamente. Porque acuérdense que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, había estado 40 años en el desierto. Y cuando dice, ¿verdad? Cuando Pablo habla de cada una de estas cosas que ellos, ¿verdad? Más bien no experimentaron, sino que mostraron lo que había en el corazón de ellos. Porque usted puede leer ahí cuando dice, ¿verdad?, que el corazón de ellos empezó a codiciar. Pero luego dice que también ellos, dice que empezaron a darse a la idolatría, algunos de ellos. Dice que unos de ellos comenzaron a comer y a beber, en otras palabras, le empezaron a dar gusto a la carne, a la diversión,
a lo que solamente edifica el cuerpo o la carne, bendito Dios. Dice que se levantó el pueblo a comer y a beber, dice, y se levantó a jugar. Y dice que también es para que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso está en el libro de los Números. Y el 9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. En muchas ocasiones ellos tentaron al Señor, bendito Dios. Y dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso la pregunta otra vez, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿Quiénes eran estas personas? Y eran esas casi 2 millones de personas que habían salido de Egipto, a los cuales Dios, por su infinita misericordia, les había permitido que salieran de Egipto por medio de su mano poderosa. Pero yo meditaba, mi amado hermano, en la vida, en el pueblo de Israel. Y yo pensaba, ahorita le digo que yo no sé, estaba adorando a Dios, pero estaba meditando. Porque pues a veces Dios está hablando a nuestro corazón y en la mente Dios también habla a nosotros. Yo pensaba lo que sucedió en el capítulo 7 del libro de Génesis, cuando vino el diluvio. Porque dice la palabra de Dios que cuando se cumplió el tiempo que Dios había señalado para destruir todo lo que tenía vida, dice la palabra de Dios que le dijo a Noé que entrara en el arca, y entraron él, su esposa, sus hijos y sus nueras. Pero si usted lee en el final del capítulo 5, usted se va a dar cuenta de que Noé había tenido hermanos y había tenido hermanas que había engendrado su papá Lamec. Seguramente de ahí vinieron sobrinos, vino familia de Noé. Pero uno se pone a pensar, ¿qué habrá sentido Noé cuando Dios le dijo que entrara en el arca solamente él, su esposa, sus hijos y sus nueras? ¿Cuál habrá sido el dolor que habrá sentido Noé al ver que tal vez dentro de esa mucha gente que pudo haber venido cuando empezó, se cerró la puerta, porque dice que la cerró Dios, y que mucha gente empezó a venir, ¿verdad? Tal vez empezaron a gritarle para que les abriera la puerta, pero el tiempo se había terminado. Pero ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que fíjese que dentro de cada una de las historias que encontramos nosotros en la Biblia, cuando viene un juicio de parte de Dios, siempre nosotros podemos ver que aún aquellos seres queridos de a los que Dios salvó también se quedaron, se perdieron. Porque vemos en el capítulo 19, cuando viene la destrucción de Sodoma y de Gomorra, que también Dios en su infinita misericordia había llegado al colmo la maldad de la gente en Sodoma y en Gomorra, y dice la palabra de Dios que Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero dentro de todos ellos solamente se encontraba Lot. Y Lot, aunque era un hombre que podemos pensar que era un hombre malo, en realidad, por lo que dice la palabra de Dios, dice que el libro de Judas dice que Dios libró al justo Lot, porque aunque Lot siempre estuvo batallando con su vida espiritual, fue un hombre que dice la palabra que él se dolía por el pecado y la condición que había allí en Sodoma y en Gomorra. Y Dios lo libró a él y a sus hijas, ¿sí o no? Pero sabe que dentro de cada una de estas cosas, porque también en Lot podemos encontrar qué pasó con él, con su esposa. Se perdió también. Pero yo meditaba en esto, mi amado hermano, porque pensamos muchas veces nosotros en lo que queda atrás o en los que quedan atrás. Pero ¿qué hay de los que van delante? Porque el problema más serio surge cuando nosotros nos damos cuenta de que en el diluvio, dice la palabra de Dios, que cuando Noé sale del arca y pasa un tiempo, ¿qué sucedió con sus hijos? Se embriagaron. Y vino un juicio de parte de Noé por lo que hicieron cada uno. En realidad uno de ellos fue el que más, ¿verdad?, sobre el que vino el juicio más grande. Bendito Dios. Y uno se pregunta,
¿Será que verdaderamente ellos no entendieron el juicio que había venido? Pero ¿sabe qué nos demuestra esto? Que la maldad está siempre en el corazón del hombre. Aunque Dios haga que venga un juicio sobre la tierra para tratar de hacer entender al hombre, el hombre no siempre entiende lo que Dios está tratando de decir. Bendito Dios. Perdón, fue Noé, no es verdad que sus hijos, ¿qué pasó? Y cuando la palabra de Dios dice que uno de ellos vio su desnudez, da a entender que tal vez abusó de él. Muchos creen que abusó de él. Y vino un juicio sobre él. Pero de igual manera, cuando vamos al capítulo 19 de Sodoma y Gomorra, usted se encuentra que Dios le dio la fortuna a las hijas de Lot de salir libres del juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra. Pero lo primero que sucede cuando usted llega al capítulo 19, ¿verdad? Del libro del Génesis, ¿verdad? Y después del juicio que viene en el capítulo 18, ¿qué sucedió con las hijas de Lot? Otra vez embriagaron a su padre y se metieron con él. En otras palabras, cometieron ¿qué? Incesto. Y cada una de las naciones que vinieron de este incesto fueron naciones terribles, hermano, porque el pecado siempre va a traer consecuencias terribles. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Sabe que no siempre, mi amado hermano, aleluya, los juicios que vienen de parte de Dios, el ser humano los comprende y los entiende? Por eso es importante que constantemente nosotros estemos escudriñando nuestro corazón. Porque uno podría haber dicho, después de lo que vio o de lo que experimentó las hijas de Lot, hubieran, hermano, a lo mejor hubieran cambiado su forma de pensar. Y alguien dijo por ahí, porque uno se pregunta, ¿y de dónde sacaron el vino para embriagar a su padre? ¿De dónde lo sacaron? Alguien llegó a pensar o ha dicho que lo sacaron de Sodoma y de Gomorra. Quiere decir que ellas no eran tan santas como se cree, pero alcanzaron la misericordia de Dios por Lot. Bendito Dios. Entonces, cuando yo voy al libro de los jueces, vaya conmigo, por favor, que es a donde quiero que meditemos en esta noche. Bendito Dios. Y volvemos otra vez a lo mismo. El libro de los jueces. Vamos a ir al capítulo 2. Israel había ya entrado a la tierra prometida. Dios les había prometido que los iba a llevar hasta allá. Y aunque ellos fueron infieles a Dios en infinidad de ocasiones, Dios cumplió su promesa. Él los introdujo a la tierra prometida. Bendito el Señor. Ahora, el problema es que ha muerto Josué y no hay un líder que pueda dirigir al pueblo. Y dice el versículo 1 del capítulo 2 de Jueces: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. El ángel de Jehová siempre hemos creído, ¿verdad?, que es una teofanía o es la presencia del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento antes de que se encarnara, ¿verdad?, en Belén, ahí donde nació. Bendito Dios. Fue engendrado por el Espíritu, pero tomó ya, ¿verdad?, cuando nació allí en Belén. Entonces entendemos que esta persona o esta persona de la Trinidad es el Señor Jesucristo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, fíjense bien: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. ¿Se acuerdan qué capítulo leímos al principio? ¿Cuál fue? Primera de Corintios, capítulo 10. ¿A quién estaba hablando ahí Pablo? ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de los padres de estos a los cuales ahora Dios les está hablando. Porque de nosotros dice que todos quedaron postrados en el desierto. El único que había entrado a la tierra prometida era ¿quién? Josué y Caleb. El problema, mi amado hermano, es que esta gente, al igual, volvemos a lo mismo. Y es lo que yo quiero decir. ¿Sabe que cada generación va a ser responsable de su actitud para con Dios?
otra vez esto. Cada generación va a ser responsable de su actitud para con Dios. En los tiempos de Noé, esa generación fue responsable ante Dios. Y la generación que vino después de Noé fue responsable delante de Dios también. Así como también la generación de Sodoma y de Gomorra fue responsable delante de Dios. Cada quien es responsable delante de Dios en el tiempo que le toca vivir. Y esta ocasión no hace la diferencia. Nuestra generación es responsable de la actitud que va a tener para con Dios. Dios. Porque sabe que mi esposa me decía algo en la semana. Me estaba platicando acerca de esto. El día domingo me estaba platicando. Y uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, ¿sabe cuál es? Porque mira lo que le está diciendo aquí Dios. El ángel de Jehová subió del Gilgal a Boquim. Boquim significa los que lloran, por lo que va a pasar más adelante. Y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres. El problema es que Dios cumplió con su promesa. Él los sacó de Egipto. Y los libró, hermano, de todas las plagas, ¿o no? ¿Verdad que los libró a toda esa generación? ¿No los guardó Dios de las plagas, de todas las plagas que envió sobre Egipto? Todas y cada una de las plagas que vinieron, Dios los libró. Y me decía mi esposa, pero ¿te imaginas? ¿Los libró Dios de todas esas plagas? Pero como Egipto nunca salió del corazón de ellos, ¿para qué sirvió si se quedaron en el desierto? ¿De qué sirve que Dios me libre de algo secular cuando hay algo más peor dentro de mí? Porque el problema de ellos fue ese, hermano. Dios nos libró de las plagas. Imagina que Dios nos librara de las plagas, pero que no nos librara de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y ese es el problema más grande, hermano. Que mucha gente se cuida de las plagas, del virus, pero no se cuida de lo que verdaderamente hay en el corazón del hombre. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Sabe por qué? Porque ahorita lo que voy a leer ahorita es que cuando Dios permite las cosas que pasen en nuestra vida, o cuando Dios permite que algo se haya quedado en nuestra vida, es porque Dios quiere probar lo que hay en nuestro corazón. Bendito Dios. Mire cómo Dios antes de hablar del juicio le dice, yo cumplí mi promesa. Yo les dije que los iba a introducir en la tierra prometida, que los iba a sacar de Egipto, y yo lo cumplí. Diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, porque Dios lo que dice lo cumple. Dios es fiel. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero dice el versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Ese era el pacto que Dios había hecho con ellos. Bendito Dios. Mire, vaya conmigo a Deuteronomio 7. Póngale ahí su marcador. Todavía estaba Moisés. Estamos hablando ya de algunos años atrás. Deuteronomio 7. Bendito el Señor. Mire cuántas veces Dios está advirtiendo, hermano. Dios se los había dicho por medio de Moisés, pero en el libro de los jueces Dios mismo se los está diciendo. Dice el capítulo 7 de Deuteronomio: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Geteo, el Gereseo, el Amorreo, el Cananeo, el Alfereseo, el Jebeo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, ¿qué tenías que hacer? Las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo,
porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Oigan, le está hablando a la generación que estaba en el desierto. Muchos ya habían muerto de los que habían salido, pero esta es la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. El problema es no poner atención, porque vaya conmigo al capítulo 2 que estábamos de Jueces. Ya Moisés murió, ya Josué murió, ya no hay un líder que los pueda guiar a ellos ahora. Y ahora en el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Jueces dice, Dios les dice que Él habría de hacer lo que Él había dicho, pero el 2 les dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Ya se los habían advertido, ¿no? Cuyos altares habéis de derribar. Aquí está el problema. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Saúl? Que tenía que destruir a Amalek y todo lo que había en Amalek, ¿sí o no? Todo. Le dijo, no vas a dejar, vas a destruir. Suena muy duro, hermano, y no vamos a hablar ahorita de eso, pero Dios le dijo, vas a destruir niños, niñas, animales, todo lo vas a destruir, lo vas a quemar. Porque Dios sabe que cuando el pecado o algo del pecado queda, tarde que temprano va a resurgir. Y ¿qué hizo Saúl? El capítulo 15 del primer libro de Samuel. No, pero no se justificó cuando viene Samuel y le dice, ¿qué hiciste? No, yo hice lo que Jehová me dijo. Ah, sí. ¿Y qué es ese balido de ovejas que oigo ahí? ¿Qué es eso? Y todavía se atrevió a decir, no, es que el pueblo lo trajo para ofrecerle sacrificio a Dios. Dios les había dicho que quemaran todo porque era maldito, y todavía no se lo trajeron para ofrecerle sacrificio a Dios. ¿Por qué vino el juicio a Saúl? Samuel se lo dijo. Porque ante Dios lo más importante es prestar atención que los sacrificios. Lo mismo pasó aquí. Ellos no pusieron atención. Por eso Dios les dice, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, fíjense bien, no los echaré de delante de vosotros. Fíjense, a estas alturas Dios ya había echado fuera a los 7 que había dicho, porque eran los más terribles, los más poderosos. Pero ellos tenían que hacer su parte, porque le dice, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y uno dirá, lloraron, se arrepintieron. Pero sabe que no siempre las lágrimas, hermanos, dictan verdadero arrepentimiento. Una cosa es reconocer que pecó uno o tener miedo a las consecuencias por el pecado, pero otra cosa es arrepentirse. Amén. Y el problema, mi amado hermano, es lo que le digo. Las hijas de Lot fue el problema. Vieron el juicio, pero nunca se arrepintieron verdaderamente. Los hijos de Noé vieron el juicio del diluvio, pero nunca se arrepintieron verdaderamente. El pueblo de Israel fracasó, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios los advirtió, Dios les dijo lo que tenían que hacer, pero nunca verdaderamente se arrepintieron. Siempre tuvieron en su corazón esas cosas que les estaban llamando la atención de Egipto. Y a nosotros muchas veces nos pasa, hermanos. Hay cosas en nuestra vida que a veces tienen más poder
Bendito Dios. No los echaré delante de vosotros. Gloria a Dios. Nos recuerda que Dios no haría la obra de conquistar a todo Canaán por sí mismo. Ellos tenían que hacer su parte. Mire, vaya conmigo ahí atrásito, al capítulo 1. Bendito Dios. En el versículo 27. ¿Lo tienen? Viene hablando de cada una de las tribus que habían de poseer la tierra prometida. Pero mire lo que dice el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué significaba tributario? Que le pagaban un impuesto. ¿Y fíjese bien, qué hizo Manasés? Le importó más el provecho que podía sacar de ahí que el pecado que podía traer el tenerlos allí. Y usted sigue leyendo y el versículo 30 y dice: tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que al cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Para ellos era más importante lo que podían obtener que echarlos fuera lo que Dios les había hecho. Y eso fue lo que los llevó, hermano, a la destrucción del pueblo de Israel. Y usted sigue leyendo: Aser, lo mismo. Neftalí, lo mismo. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe que a veces hay cosas en nuestra vida, hermano, que yo meditaba en esto? ¿Tiene Dios o no tiene poder para destruir todas las cosas? Y uno dice: ¿por qué Dios permitirá que exista la maldad? Y yo también a veces puedo pensar: ¿por qué Dios está permitiendo que pase todo esto en el mundo? ¿Qué es lo que Dios se propondrá permitir dentro de su voluntad permisiva? ¿Qué es lo que Él se propondrá permitir que pase todo esto en el mundo? Y sabe que yo creo, hermano, que Dios quiere probar el corazón de sus hijos. Bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Porque mira lo que dice el capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Y oiga bien, para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. ¿Quiénes eran estos? Los que habían nacido cuando entraron a la tierra prometida. Fíjense cómo, por eso le digo que cada generación es responsable delante de Dios. Bendito el Señor. Wow, Dios. Dice el 2: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, y esta es la razón, fíjese bien, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Porque lo que Dios siempre está probando en sus hijos, ¿sabe qué es? La obediencia. Yo pienso,
en el salmo que leía la hermana Daisy. El salmo 91, mucha gente se lo sabe de memoria. Y es bien bonito citar los primeros versículos cuando dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando uno va leyendo al final, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Sí o no dice así? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo, en otra palabra, porque me ama a mí, yo también a él lo voy a librar. Bendito Dios. Amado Dios. Porque hermano, el verdadero amor a Dios se demuestra en eso. Por cuanto en mí ha puesto su esperanza, también dice ahí. Bendito Dios. Él nos va a guardar. Pero si nosotros no amamos a Dios verdaderamente, hermano, siempre vamos, fíjese, Dios no nos va a dejar porque, mira el tema, el fracaso de Israel y la misericordia de Dios. El problema es que nosotros vamos a estar batallando con nuestra vida espiritual siempre. Y yo creo que estos tiempos que estamos viviendo, Dios está probando, aleluya, cada uno de nosotros. Dios quiere que afirmemos nuestra fe. Aleluya. Bendito Dios, aleluya, que aprendamos a confiar en Dios, que creamos que Él tiene el control de todas las cosas. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. ¿Sabe qué terrible es? ¿Cuántas cosas Dios no guardó a Israel en el desierto, hermano? De los animales salvajes, del hambre. Dios les suplió, Dios siempre tuvo cuidado. En medio de las dificultades que pasaban, me recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Bendito Dios. Por eso es el tema, el fracaso de Israel y la misericordia de Dios. Porque en medio de todo eso, mi hermano, Dios cumplió la promesa que le había dado a Israel. El problema es que Israel tuvo que lidiar con todo esto, como dice Dios. ¿Por qué? Porque no atendieron a la voz de Dios. Y fueron, versículo 4 del capítulo 3 de Jueces, para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, geteos, oiga bien, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. ¿Se acuerda que leímos en el capítulo 7 de Deuteronomio? ¿Qué les dijo Dios a Moisés? Dios por medio de Moisés. ¿Qué les dijo? Que tenían que echarlos y que no le dieran ¿qué? A sus hijas, a los de las naciones de ahí, ¿verdad? Y que no dejaran que sus hijos emparentaran con la gente de ahí, ¿sí o no? Pero miren lo que dice aquí, versículo 6. Porque vivieron entre ellos, y dice el 6, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. ¿No fue lo que les dijo Dios en el capítulo 7 de Deuteronomio? Bien, eso es lo que, precisamente eso es lo que Dios quería evitar. El problema es que el ser humano a veces, mi amado hermano, confía más en sí mismo que en las promesas de Dios. Si hubieran atendido la voz de Dios, otra cosa hubiera pasado, bendito Dios, aleluya. Por eso mira lo que dice el 7. Ahora viene otra vez el juicio de Dios. Y usted de aquí en adelante puede leer en su casa y se va a dar cuenta que durante 300 o 350 años, 300 o 350 años, la constante del pueblo de Israel siempre fue la misma. Volver otra vez al pecado. Porque el pecado no salía verdaderamente del corazón de ellos. Como no salió de las hijas de Lot, como no salió de los hijos de Noé, como no salió de los que salieron de la tierra prometida. ¿De qué sirve que Dios nos guarde de tantas cosas, hermano? Sabe que lo de aquí adentro, hermano, Dios no lo puede guardar. Eso depende de cada quien, ¿sí o no? Porque, ¿qué le dijo Dios a Jeremías? ¿O qué dice la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada, ¿qué?
guarda tu corazón. ¿Quién lo tiene que guardar? Uno. Dios, hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Bendito el Señor. Por eso el versículo 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y lo que dijo Jehová, que se iba a encender la ira de Dios contra ellos, en el capítulo 7 de Deuteronomio, dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. ¿Sabe que a veces, mi amado hermano, dentro de las cosas que suceden en nuestras vidas, se nos olvida de tantas cosas que Dios nos ha librado? Porque digo, el problema de Israel era que se olvidaban de las cosas que Dios había hecho por ellos. La iglesia no se puede olvidar que nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. La iglesia no debe de olvidar que Jehová de los ejércitos sigue sentado en su trono. Que Él es el Dios soberano de toda la tierra y que en este mundo no pasa nada sin su consentimiento. Y aun si Él permitiera que algo pasara en la vida de sus hijos, es porque Dios quiere probar lo que hay en el corazón de sus hijos. ¿Cómo va a reaccionar su pueblo? Aún si a Job mismo, hermano, siendo un hombre justo, bendito Dios, a los ojos de Dios no había otro como él en su generación. Dice la palabra de Dios que aún a Job Dios permitió que fuera de alguna manera tentado por Satanás, ¿verdad? ¿Para qué? Para probar que verdaderamente Job era un hombre fiel a Dios. Y Dios quiere probar la fidelidad de su pueblo. Yo creo que lo que está pasando en estos días, hermano, es porque Dios quiere probar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito Dios. Bendito el nombre del Señor. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros escudriñar nuestro corazón. Y que Dios nos muestre, porque cada quien, hermano, tiene su... allí, en lo más profundo de su ser, cada uno debe de tener algo. Si no, qué bueno, pero yo creo que todos estamos lidiando. Pero si a veces Dios hay cosas que permite que todavía estén aquí, es porque Dios quiere probarnos. Dios quiere darnos a entender que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Necesitamos de su ayuda cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie, mis hermanos. Bendito Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gracias, mi Padre. Maravilloso eres tú, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. El ser humano, Dios mío, aleluya, es tan olvidadizo, Padre, de las cosas grandes y maravillosas que tú haces. El ser humano se olvida, oh Padre bendito, aleluya, de las cosas grandes que tú has hecho a través de los siglos. Pero tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, oh Jehová de los ejércitos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de siempre, no ha cambiado. Él es el que ha prometido que va a estar con nosotros, que nos va a guardar, que nos va a ayudar. Padre, por eso en esta hora yo te pido, bendito Dios, que en todo el mundo, donde quiera que tu palabra se predique, mi Dios, que la gente pueda entender, que tus hijos puedan comprender, oh mi Dios, que tú, Padre bendito, aleluya, tienes el control absoluto de todas las cosas, oh Padre amado, bendito es tu nombre, Padre. Yo bendigo tu nombre en esta hora, Dios. Porque si tú, Padre amado, me has guardado hasta este día, si tú me libraste de la muerte cuando estuve enfermo, si tú me extendiste tu misericordia hasta el día de hoy, oh Padre, tú, Dios mío, aleluya, sabrás hasta cuándo lo harás, porque mi vida está escondida en Cristo, oh bendito Dios. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos. Vivimos tiempos, Dios mío, aleluya,
de incertidumbre para mucha gente, de temor para otros, oh bendito Dios. Y es válido, Padre, porque estamos en un cuerpo humano que todavía, bendito Dios, aleluya, está, Señor amado, aleluya, atado muchas veces por las emociones, por los pensamientos, por los sentimientos, Dios mío, que nos traicionan. Pero tú, Padre, estás por encima de cualquier sentimiento mío, de cualquier, Padre amado, aleluya, tentación que pueda venir a mi vida. Tú, Padre amado, has prometido guardarme. En el nombre de Jesús te pido que también guardes a cada uno de mis hermanos, porque son tus hijos, son tus ovejas, son los corderos por los cuales Jesús pagó con su sangre, bendito Dios, aleluya. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos guardes, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que el enemigo no gane ventaja, Padre, porque no es tiempo, Dios mío, de que el enemigo avance, sino que retroceda, porque las puertas del Hades, Dios mío, no van a prevalecer contra tu iglesia, oh Padre del cielo. En el nombre de Jesucristo te pido que guardes a tus hijos, que guardes, Dios mío, a tus siervos, los pastores, que guardes a cada una de nuestras familias, pero sobre todo, Dios mío, aleluya, ayúdanos para que nosotros podamos guardar nuestro corazón y que el enemigo, Padre, no ponga sentimientos, Dios mío, que no ponga emociones que nos traicionen, sino que nuestra confianza cada día se pueda afirmar más en ti y más en los tiempos que vivimos, mi Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido, oh bendito Dios. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que en medio de todo lo que está pasando, tú, Padre, estás probando a tu iglesia, oh Señor. Tú, bendito Dios, aleluya, sabes quién va a permanecer firme, mi Padre, en estos tiempos que el mundo enfrenta, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que si tú, Dios mío, eres en nosotros y nosotros en ti, nosotros obtendremos la victoria independientemente de las cosas que vengan, Padre. Te doy gracias porque tu palabra dice que tú nos has de guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo, Dios mío. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que en esta noche, Dios mío, han llegado a este lugar, Padre. Bendice, ayuda y guarda a tu pueblo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, te lo pido, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea.